Bien, recién a todos, el día de hoy vamos a abordar el último tema que nos corresponde en este curso. Bueno, realmente, dado todas las dificultades que han habido a lo largo del semestre, pues con alguna dificultad llegamos hasta acá, una dificultad más, llegamos hasta acá. Mm, lo importante al finalizar quizás no es abarcar la totalidad de lo que usualmente hago en este curso, pero sí por lo menos que se entienda la filosofía del paquete. A partir de eso y con el conocimiento que se tienen la mayoría de ustedes en este tipo de software, pues yo creo que pueden hacer cosas importantes. Sin embargo, si en algún momento y más adelante en la universidad requieren algún tipo de orientación, pues estoy a la disposición de todos ustedes para que me hagan las consultas que bien tengan a hacer, y si puedo ayudarles, pues con el mayor gusto para todos. Bien, dicho esto, entonces hoy vamos a abordar uno de los paquetes más interesantes, o al menos uno de los que más me agrada a mí de los que tiene LaTeX. Me estoy refiriendo al Beamer. Beamer es un paquete que utiliza LaTeX para la elaboración de presentaciones. Eh, digamos que abusando del término es lo que uno podría llamar el PowerPoint de látex, pero pues obviamente mucho más eficiente, mucho más sobrio, mucho más elegante, sin demeritar en absoluto pues el PowerPoint o cualquier herramienta de esa, que realmente no son comparables porque son herramientas construidas con otro tipo de intenciones. Entonces, pues lo que tengo que decir ahí es relativamente corto porque a estas alturas del curso creo que todo el mundo ha entendido cuál es la filosofía del látex. Mm, hay como dos maneras de construir presentaciones con látex, como sucede siempre. Una de ellas es utilizar una de las plantillas que tiene Overlap, que puede ser descargada la plantilla, mejorada, adaptada, todo lo que ustedes quieran. O la otra es arrancar desde ceros y personalizar y construir nuestra propia plantilla. ¿Cuál de las dos? Pues eso sí depende mucho, digamos, de la persona, que el trabajo que usted esté haciendo, ¿no? Yo en particular prefiero trabajar con mis propias plantillas. He ido construyendo algunas, en algunas oportunidades uno les borra cosas, en otras uno les adapta cosas, les quita cosas. Lo único que yo sugiero siempre en estos casos es que no no descuiden la plantilla, guárdenla en un sitio donde pueda ser reciclable constantemente. A veces uno la guarda ahí en el computador y el día que formateó el computador se le fue todo eso para la basura y toca volver a empezar y todos los ajustes. Y hay muchas cosas que como uno constantemente no las está, digamos, utilizando, sino las coloca ahí el código, después no recuerda y las va a necesitar y se vuelve a uno eso un conflicto terrible, y entonces pues en lugar de agilizarle la vida se la complica bastante. Entonces las plantillas para el documento que sea, un artículo, un libro, una presentación, lo que usted considere que necesita, son plantillas que uno va construyendo a lo largo del tiempo. Hasta que llega un momento que las decanta, las tiene ahí, las deja ahí y son las que siempre va uno a utilizar. Entonces, si usted entiende lo que yo acabo de decir, también entenderá que el asunto aquí no es de que usted se aprenda las 5.000, 10.000 órdenes, los 600 comandos que hizo Leslie Lamport como macros para trabajar el LaTeX, ¿no? Sino que usted entienda la filosofía, porque en últimas la documentación y las herramientas que usted necesita están ahí en la internet, y usted cuando quiera va y las busca y las utiliza si usted entendió la filosofía del paquete. Bien, con este caso entonces voy a mostrar la primera manera en que uno podría, digamos, utilizar Overlap para una plantilla. En este caso, pues aquí en proyecto me da una serie de opciones de documentos. Para el caso que nos ocupa hoy, estamos hablando de la presentación, ¿cierto? Y entonces aquí nos ofrece una buena galería de presentaciones, ¿sí? Cada una depende de su autor. Por ejemplo, este es de la Universidad de Manchester. Bueno, hay otras aquí, una personalizada. Aquí tenemos otros modelitos, más o menos como nos van a quedar. Y bueno, podríamos seguir explorando. Si yo voy por acá, siguen apareciendo nuevas presentaciones, la mayoría muy personalizadas, ¿no? Todas, digamos, elaboradas para un fin específico.
pero que uno en un momento dado puede hacer uso de ellas porque seguramente que están con licencia de uso libre. Por ejemplo, esta de acá, que es una presentación bien sobria, bien interesante. Aquí hay algunas otras y podemos seguir explorando ahí. Tendríamos muchas más. Si abrimos una de ellas, por ejemplo esta, pues vamos a tener como tres opciones, ¿no? Una es abrir la plantilla, la otra es ver el código y descargar el PDF. Pero pues si yo puedo abrir la plantilla, pues también puedo copiar el código, ¿no? Por acá, miremos por ejemplo esta plantilla, vamos a mirar esta plantilla acá. Overlap nos la abre de una vez ahí, parece que está un poco pesada. Vamos a ver, a veces tengo problemas con la internet, pero aquí ya nos aparece la plantilla, además tiene una serie de adicionales, ¿no? Aquí hay unas carpetas que contienen, por ejemplo, el logo, el tema, ¿sí? Y de una vez le va dando a uno una idea cómo puede uno hacer para construir su propia plantilla. Bien, acá pues nos da una serie de elementos de muestra que son los que ofrece la plantilla, que podría yo hacer con ella. Uno usualmente ¿qué hace? Pues si le parece bonita, si le gusta, pues la descarga el código y va ajustándola a las necesidades que uno tiene y pues bueno, la usa. Básicamente es el principio. Esa que está aquí está pues bastante interesante, es una plantilla muy bien hecha. Esto lleva un tiempito, la presentación no se puede hacer de un día para otro, está bien documentada, no tiene una serie de cosas interesantes. ¿Sí? Si descargamos la plantilla de ahí, vamos a descargarla y vamos a revisar a ver cómo se ve la plantilla, vamos a abrirla aquí, veamos un momento cómo sería. Entonces, digamos que vamos a hacer la presentación, una presentación interesante. Me da la opción de un título, un subtítulo, un nombre, todo es manejable. El logo puede modificarse, una estructura, la presentación en general, ¿no? Una presentación, esto es como alemán creo, no sé qué idioma. Bien, y pues las posibilidades que tiene, todo lo que podemos tener ahí en LaTeX, ¿sí? Las posibilidades del código. Bien, esto pues digamos que es una buena herramienta y es una buena opción en el caso en que yo no quiera, digamos, construir una plantilla, sino quiera usar una que hay ahí. No es malo, se acostumbra a hacer con mucha frecuencia más de lo que uno cree. De hecho, pues es apenas natural que no siempre uno tenga que hacerlo, ¿no? Pero sí es importante entender cómo funciona, porque es eso lo que me va a permitir a mí adaptar la plantilla a lo que yo necesito hacer. Entonces yo voy a regresar por acá. Bien, esa es una opción, entonces yo puedo construir acá, bueno, lo que decía, los proyectos, o verles, pues aquí le da una serie de cosas interesantes a uno, acá, ¿sí? Toda la cosa interesante, y ya la selecciona uno. La otra opción es crear, digamos, desde el comienzo una plantilla, que no se crea diferente a como se crea un documento en LaTeX. ¿Qué es Beamer? Pues Beamer no es otra cosa, no es un paquete propiamente dicho, sino es una clase. Es una clase de LaTeX que me permite hacer presentaciones y está pensada, digamos, para ese tipo de cosas. Como está sobre el LaTeX, esa clase, es una clase de LaTeX, pues admite todo lo que hemos visto en todos los documentos, admite todas las órdenes que tengan lógica en ellas. ¿Cierto? Porque hay órdenes que pues no son o exclusivamente de los artículos o son exclusivamente de los libros o son exclusivamente de un reporte. Entonces uno tiene que aprender cómo a identificar en dónde puedo usar una u otra orden, pero en general la filosofía es la misma. Entonces yo puedo, por ejemplo, subir imágenes en una presentación, puedo subir tablas en una presentación, puedo paginar las presentaciones, bueno, puedo hacer enumeraciones, construir cuadros, bueno, todo lo que yo necesite hacer en una presentación. Habrán cosas que no tienen mucho sentido, por ejemplo un abstract, pues no es lo usual en una presentación, porque el abstract pues es un elemento propio, digamos, de los artículos. Un artículo sí le da la opción, la clase artículo está pensado para eso,
porque además de ser pertinente allí, casi que en todas las publicaciones le piden a uno que los artículos deben llevar ese resumen ahí, ¿no? Entonces allá sí tendría que hacer, pero aquí no tendría mucho sentido que yo colocara un abstract, ¿no? Puedo construirlo, puedo falsear la cosa, construirme una función que trabaje igual que un abstract y colocarlo, pero pues eso no es lo que realmente le sería útil a uno en este caso. Bien, entonces hoy voy a variar un poquitico el trabajo, dado lo que he dicho ya, y vamos a revisar mi plantilla y voy a explicarles sobre ella. Bueno, parte básica de mi plantilla, realmente lo que podemos hacer con Beamer es mucho más amplio. Vamos a revisar, vamos a tratar de entender lo que ella tiene y con base en ello pues vamos a trabajar, o espero que les sea útil, porque pues no sirve mucho de que me vean teclear todas las órdenes y ya están ahí, y hay alguna parte un poco extensa para ponerme a teclearlas todas. Entonces lo que voy es a compartirles la imagen de mi plantilla y vamos a hablar de cada una de las cosas que ya tiene, y en ese orden pues vamos a tratar, digamos, de entender cómo funciona el asunto. Entonces acá está ya, vamos a cargarla, esperemos que cargue un poquito, bien. Entonces pues acá está un punto text, presentación, ahí aparece una primera visión de la plantilla, pero vamos un poco al código, primero el código. Bien, lo primero que vamos a hacer es revisar en la parte superior donde arranca el document class. El document class pues, lo vamos a arrancar con Beamer, ¿sí? Tiene las mismas opciones aquí en términos de letras, puedo configurar muchas cosas, pero digamos que como el asunto aquí es básico, aquí yo podría colocar paréntesis y seguir colocando todas las posibilidades que se pueden colocar acá, todas las opciones. En este caso pues lo vamos a hacer sencillo. El libro que yo recomendé al principio del curso es un libro bastante completo, trae mucho más de lo que yo voy a decir acá, y yo les sugiero que lo tengan como libro de consulta, es una muy buena herramienta, entonces vale la pena tenerla ahí como libro de consulta. Bien, lo primero que tenemos acá es un llamado a las fuentes de látex propiamente. Hay un tipo de fuentes de látex, digamos, que son pensadas para el software, no son las que trae el computador, sino son pensadas para él, de algunos retoques especiales, y eso hace que digamos muchos de los ambientes que vamos a manejar tengan una presentación con una cierta tipología, ciertas características. Entonces esa es una de las cosas que debemos colocar. Si no la coloca no pasa nada, puede usted no colocarla y no habrá ninguna dificultad, no va a tener ninguna dificultad, solo que se va a perder seguramente de algunos tipos de fuentes que vienen por defecto en LaTeX, pero no necesariamente en todos los computadores. Bien, acá viene quizás la parte más importante, voy a ver si podemos, vamos a ver si ahí se ve, yo creo que sí, a ver, no. Acá viene la parte más importante, digamos que yo considero valioso al látex, y son los estilos. Bueno, aquí tengo uno repetido, vamos a quitarlo de acá. Sí, son los estilos. Estos estilos son como plantillas generales que ha hecho alguien. Algunas corresponden a personas que las han hecho, por ejemplo, Copenhague. Seguramente que algún danés decidió honrar a su ciudad y le puso el nombre de la plantilla de Copenhague, o puede ser alguna institución oficial de la ciudad. Lo mismo Dresden, ¿cierto? Hannover. Bueno, hay una serie, Berkeley ya es de una institución, ¿cierto? La Universidad de Berkeley. Frankfurt, la ciudad, ¿sí? Madrid, Wasar. Bueno, y hay otra serie de plantillas. Yo acá coloqué algunas. ¿Qué debe hacer uno con ellas? Bueno, hay varias cosas. Yo tengo por práctica variarlas, cambiarlas, ¿sí? Y como el que tenga que cambiarlas implica que tengo que ir a buscar la plantilla, entonces para evitarme eso, coloqué las que son las que usualmente empleo en algún momento. Hay muchas más, inclusive uno puede construir sus propias plantillas y son bastante, es bastante práctico hacerla. A veces con el tiempo uno prefiere dejar la presentación sin nada, en blanco, porque a veces resulta también más práctico, y pues eso sí depende mucho de cómo usted conciba el trabajo que está haciendo. Entonces, dependiendo de cómo usted haga eso, de cómo usted considere o quiera su presentación, pues usará o no.
Cada una de ellas tiene unas características. Yo entonces las tengo acá, tengo como unas 12 y todas las tengo comentadas. Entonces en la medida en que deseo usar una u otra, pues la descomento, ¿sí? Y vuelvo y digamos, la apago y vuelvo y la enciendo dependiendo de lo que yo tenga. Y hay algunas que tengo marcadas, por ejemplo, Malmö o esta otra de Hannover, de Dresden, que me gustan, tienen alguna característica de pronto que en algún momento dado me gustó y por eso las coloqué. Cuando en este momento, tal como está digamos, el código que estoy colocando, realmente no hay nada ahí, ¿sí? No hay nada, está pura la hoja en blanco, pero si yo ya, digamos, activara alguna de ellas y compilara esto, empieza a aparecer una característica ya, ¿no? Aquí aparecen alguna característica, entonces ya me da una presentación acá, dependiendo del estilo de la plantilla. Si cambio el estilo, voy a colocar otro por acá, ¿no? Entonces tendrá que cambiarme también la cara de la presentación. Entonces aquí ya toma otros visos la presentación. Esta es la diapositiva inicial, la de portada. ¿Sí? La de portada, ya miramos cómo construimos las otras. Acá me sale una alerta. Realmente ya lo miramos por qué es. Obedece a una cuestión aquí en el título, que usa uno unos saltos de página y entonces él le advierte que tenga que tener cuidado con eso porque puede dañarse la presentación. Ese es esto. Cuando lo compilo fuera de línea realmente no aparece esta opción, sin embargo Overlap es mucho más completo, entonces más sensible a cualquier variación que uno le haga y pues sale, no es un error, sino es como un llamado de atención para que uno esté pendiente. Bien, si sigo usando acá, pues hay algunas que son muy utilizadas, por ejemplo la Berlín. Miremos por acá, la tenía, no sé en dónde está. Berlín, por acá. Sí, tiene unos colores característicos, es muy propia y ya, ¿cierto? Aquí tengo el color que me va a salir, como el entorno, la combinación. Uno puede jugar con la paleta de colores, si uno quiere cambiarla, ya lo vamos a ver. Bien, entonces esa es la finalidad, digamos, de esta primera parte de la plantilla. Entonces usted puede o quedarse con uno solo y usted decir de aquí en adelante voy a trabajar siempre con esto, o puede cambiarlo si a usted le parece que es bueno cambiarlo. Yo voy a dejar de momento Berlín, vamos a comentarlo y luego miramos. Bien, este comando que aparece lo vamos a utilizar un poquito más adelante. Él lo que hace es básicamente que cuando usted hace una lista, o sea, usa un listado de numerar 1, 2, 3, le va generando sobre los ítems que usted no va a hablar, le va generando una especie de velo, entonces los deja insinuar ahí, pero no los muestra totalmente. Yo puedo dejarlo transparente o no transparente, ahí lo dejo transparente para que ahorita cuando hagamos, digamos, la muestra de lo que les voy a decir, puedan ustedes apreciar el trabajo de la manera en cómo esto funciona. Lo demás, los otros paquetes, en esta parte, usted puede colocar todos los paquetes que considere, todos los mismos que tenía ya en la parte de gráficos, en la parte de color. Por ejemplo, aquí vamos a colocar algunos adicionales. Por ejemplo, no tengo el graphics. Vamos a colocar los dos graphics. ¿Cierto? Nos hace falta, por ejemplo, el del color, ¿cierto? Vamos a colocar Xcolor y el de color. Bien, y no sé, bueno, ahí en la medida en que vayan haciendo falta, vamos adicionando los colores compilamos pues para revisar que no nos esté por ahí molestando, hayamos escrito alguna letra mal y miramos que nos funcione correctamente. Bien, ahí digamos, bueno, ya teniendo los paquetes, entonces les decía en esta parte usted puede agregarle todo, el paquete más raro que usted quiera, si lo necesita lo puede colocar, es decir, no varía en absoluto con lo que hemos hecho con los otros documentos, es decir, con el documento de artículo, los documentos book, no varía para nada, en absoluto varía.
Este comando de acá es supremamente interesante y es muy bonito porque es donde empezamos a tener alguna libertad. Y es donde empezamos a tener alguna libertad en el sentido de que nos permite cambiar el color de la estructura. Yo puedo definir un color, ¿sí? Variando, por ejemplo, esta es la paleta RGB. En color tenemos dos paletas, ¿no? La CMYB y la RGB. Unos se llaman colores aditivos y otros se llaman colores sustractivos. Es algo así como los unos complementarios con los otros. Este puede ser rojo, verde y azul, y el otro es cian, magenta y amarillo. ¿Sí? Entonces las combinaciones del uno y el otro generan las paletas. Normalmente uno aquí usa el RGB. En las opciones podría usar usted cualquier otra paleta. Por ejemplo, Adobe tiene por ahí un montón de paletas de colores y bueno, es cuestión de uno experimentar. Pero con el tiempo pues uno se cansa de experimentar y deja fija una. Y esta que yo dejé es precisamente la que le va a dar cuando yo escojo aquí arriba un tema. Por ejemplo, voy a escoger este Berkeley. Le da este color cafecito. Si yo varío los valores ahí en mi paleta, por ejemplo, voy a cambiar este, no sé, a 12, a ver qué pasa. Y compilamos, seguramente que me va a dar otro color. Entonces ahí salió como una especie de rojo, ¿no? Un rojo. Bueno, y si yo cambio este 105, por ejemplo, por 15, démoslo con 15, pues va a ser una combinación ahí extraña, me da una especie de verde, ¿cierto? Tenemos el 105, que es el que usualmente coloco en mis paletas. Ese color va a afectar a toda la estructura de la plantilla que usted haya escogido, lo que vaya a escoger. Entonces usted lo puede, si no coloca nada, si yo no colocara nada, miremos qué pasa, si yo coloco, por ejemplo, bloqueo ese color y compilo, pues él me sale con el color que por defecto trae la plantilla. Y para este de plantilla que escogimos, que fue ¿qué? Berkeley, creo que fue Berkeley, el color por defecto es el azul. Ellos traen sus propios colores por defecto, pero usted los puede cambiar y variar la estructura y etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Aquí viene un nuevo comando. Bueno, ya he visto ese comando. Vamos a compilar nuevamente este comando acá. A ver, recompilar. Si ustedes notan, voy a comentar el comando. Vamos a comentar el comando. Y entonces, si ustedes observan aquí, donde dice variables aleatorias, las esquinas de estos cuadrados son fuertes. Entonces, cuando yo uso este comando, le da un toquecito suave de curva en esas esquinas, suaviza como esos bordes gruesos para que la presentación sea en su estructura un poco menos agresiva, ¿no? Me da la impresión a mí. Uno puede o no usarlo, digamos que eso son cosas que uno decide si se las coloca o no, es muy del uso del que está trabajando con ese elemento. Entonces, eso me permite, digamos, redondear. Aquí vienen ya los paquetes, entonces, bueno, yo había colocado unos acá, creo que se me fueron repetidos. Sí, aquí se me fueron repetidos, tal vez. Bueno, entonces copiamos, vamos a copiar estos dos que creo que faltaban. De pronto se me fueron repetidos. Vamos a adicionar acá. Acá y podemos borrar esto de acá. Si se me pasaron repetidos tal vez el momento en que pase la plantilla. Bien. Acá pues lo que decíamos está, creo que nos sobra este de acá. El graphics sí creo que no estaba. Bueno. Bien. Acá de lo raro pues ustedes ya conocen estos paquetes. Este paquete va a ser importante. Nos va a permitir utilizar. Resulta que cuando usted hace una diapositiva y mete mucho texto, ya no justifica. Es decir, hace la línea hasta donde va y quedan disparejas las líneas en uno de los lados. O queda recargado el texto hacia la izquierda o queda recargado el texto hacia la derecha. Entonces, con el fin de que la cosa quede centradita, que quede justificado, el paquete RGB nos da una
una, digamos, posibilidad de ajuste. Los demás paquetes ya todos son conocidos por ustedes. Este paquetico de acá tiene una función también interesante. Pero, bueno, no quería verlo. Él me va a permitir enumerar las diapositivas. Entonces, si usted tiene 15 diapositivas, es el que le permite que ahí se vea una de 10, 2 de 10, 3 de 10, hasta que llegue a las 10. Él me da precisamente, como dice ahí, como la información de las líneas de lo que yo estoy manejando en el paquete. Esa es la función de esto. Pues esta es una función de tipo matemático para escribir los nombres de los conjuntos numéricos como usualmente uno lo utiliza, ¿no? Entonces, si yo voy a usar el R con la doble línea, pues allá lo voy a llamar. Esta es una orden que me dice defina a RR de esta manera. Ese es más o menos un comando muy parecido a new command o alguna cosa de ese estilo, y me va a permitir definir eso. Luego lo revisamos ya en la práctica. Y hasta ahí, digamos que eso es lo básico que yo tendría que cargar, digamos, por comodidad en LaTeX. Todo esto, excepto los que son de estilo y ese tipo de cosas, son cosas que usted puede cargar también en sus otras plantillas. Hay algunas, digamos, herramientas adicionales que se han ido construyendo. Por ejemplo, hay una por ahí que hace mucho tiempo no la use, no logré ubicarla ahora para la clase, pero que me permite crear un resumen, tamaño carta, para que uno pueda, digamos, imprimir y tener un resumen como hacen PowerPoint o cosas de esas que usted tiene en una hoja o 2 a 4 diapositivas y saben cómo va a ir pasando. Entonces, pues son herramientas que están ahí, no son difíciles de conseguir, uno las puede ir buscando ahí. De aquí en adelante viene, digamos, un poquito la parte nueva. El primer cambio importante es, yo tengo aquí el Begin Document, y ese Begin Document, a diferencia de los otros documentos, el título, el autor, la fecha, etcétera, etcétera, aparecen después de Begin Document. En los documentos anteriores, eso aparecía antes en el preámbulo. Aquí lo ponemos después. Y los comandos son los mismos, título, autor, puedo colocar institución, subtítulos y fecha. Yo coloqué esos 3. ¿Listo? Coloqué esos 3. Y teniendo eso, entonces tengo que presentar eso. Si yo suspendo esto, miremos. Y compilo. Entonces miren cómo se va a comportar el asunto. Voy a compilar. No hace nada, ¿cierto? Entonces voy a quitar esto de acá, compilamos, y entonces nos aparece. Resulta, bueno, aquí hay como 2 cosas importantes. Esta no sé, quité la que no era, pues me sale el errorcito allá. Bien. Listo. Entonces, el que yo coloque esto aquí al comienzo, eso me permite que se muestre el título. Ese begin frame en frame es el comando para crear las diapositivas. Luego lo que le dije es que todo ese paquete que está arriba, que se llama el título de la página, me lo presente en una diapositiva. La diapositiva se escribe como begin frame en frame. Entonces ya tengo una diapositiva que contiene ese primer elemento del título. Bien, ya teniendo eso, pues de ahí en adelante todo es trabajo sencillo. Entonces aparece esta orden. Esta orden funciona siempre y cuando usted tenga instalado el paquete que mencionábamos en la parte de arriba, o sea, el paquete reggae. Si yo no tengo este paquete, va a poner problemas. Y esa orden lo que hace es precisamente, como su nombre lo indica, justificarme lo que tiene cada una diapositiva. Y pues esta orden ya es conocida por ustedes, hace referencia a la letra que yo quiero utilizar en la diapositiva. Entonces yo quiero utilizar la letra de tamaño normal. Entonces pues le hago un llamado y eso afectará pues a todas las diapositivas de ahí en adelante. Hasta ahí entonces todo lo que he logrado hacer es hacer una sola diapositiva. No he hecho absolutamente nada más. Bien,
Digamos que me da pie ya para arrancar a hacer mis diapositivas. Entonces empezamos. Entonces, prácticas que utilizo. Yo acostumbro a crear una. Voy a crear una diapositiva. El ejercicio que hago es el siguiente. Entonces voy a crear aquí una diapositiva. La diapositiva se crea con el comando begin frame. Y aquí ya nos deja todo hecho, ¿cierto? Entonces, esta va a ser la primera diapositiva. Va el nombre de la diapositiva aquí en la parte superior, ¿sí? Entonces voy a colocar acá, por ejemplo, la vida de los cangrejos, ¿cierto? Entonces acá vamos a compilar, bueno, ya tengo eso. Lo que voy a hacer, por cuestiones de comodidad, entonces es para uno no perderse, y esto es un consejo no teórico sino de experiencia, háganlo. Uno tiene que pensarse cuántas diapositivas son las que va a hacer, que van a ir. O sea, aquí hay una planeación previa. Uno no se puede sentar a ir haciendo, ¿no? Ahí dice, bueno, necesito mostrar esto, este es el material que voy a incluir, y así la cosa rinde. Entonces yo usualmente lo que hago es que cuando ya tengo creada la primera, inclusive voy a borrarle este porque no me resulta práctico, ya les digo por qué. Entonces copio, va a copiar esto, vamos a copiarlo dejándole un espacio aquí, copiar de aquí hacia arriba, y pegamos. Digamos que yo tengo interés en hacer 5 diapositivas, entonces 1, 2, 3, 4 y 5, y de una vez las numero acá para no perderme. Es muy fácil perderse uno. Entonces 1, aquí coloco 2, 3, 4 y 5. Esa numeración es útil, ¿sí? Y es útil porque en el momento en que usted necesite ir a alguna en particular, pues la busca, ¿no? La 5, pues me manda la 5 y así sucesivamente. Entonces eso ayuda. Esto está comentado, ¿sí? No tiene, digamos, no afecta el código. Y sí me da un cierto orden en la plantilla que estoy creando. Entonces uno normalmente pone el preámbulo y crea la primera diapositiva y guarda su plantilla así. Guarda su plantilla así para después utilizarla constantemente. Entonces ahora sí empezamos a ponerle el nombre. Entonces decimos, por ejemplo, digamos, el duro nacimiento Grejo, ¿cierto? La felicidad de la familia, ¿no? Aquí usted, sí, el cangrejo ya creció el cangrejo. El, digamos, día más feliz del cangrejo. Listo, ahí tengo. Ya vamos a compilar a ver qué nos pasa con la compilación de eso. Compilamos acá y miramos a ver qué ha sucedido con cada una de las diapositivas. Ampliamos acá, entonces ya debieron haber aparecido. Entonces aquí nos van a aparecer, ¿cierto?, las diapositivas dependiendo del estilo que hayamos elegido. Aquí hay pues una serie de cosas que todavía no se ven claramente, pero sí podemos observar, por ejemplo, vean que acá en la parte inferior nos sale la fecha y nos dice que es la primera diapositiva de 6. Acá aparece segunda diapositiva de 6 y así sucesivamente. Si cambiamos el estilo, nos va a salir otra cosa totalmente diferente. Entonces vamos a cambiar el estilo de diapositivas, por ejemplo. Vamos a colocar por acá, vamos a bloquear esta y queremos, por ejemplo, Madrid. Entonces miremos qué nos depara Madrid. Entonces esta nos da otra opción y esta sí tiene un título en la parte superior. Entonces fíjense
que dependiendo del estilo que uno escoja, pues tiene unas cosas y le faltan otras. Esta tiene el duro nacimiento del cangrejo, bueno, la base también está más o menos lo mismo, ¿cierto? Aquí en Overleft realmente no podemos ver las diapositivas, entonces luego de que queremos algunas cosas, descargamos y observamos cómo se comportan esas diapositivas. Bien, entonces sigo aquí con mi construcción, ya usé hice mis diapositivas, ¿cierto? Y ya puedo escribir, entonces ya la escritura la hago aquí. Bueno, ya escribí ahí, ¿cierto? El cangrejo es un animal que poco sabe, ay Dios, sabe de látex. Bueno, de látex, ¿no? Entonces compilamos a ver qué nos pasó ahí. Vamos a mirar allá. Hasta ahí no hay nada, pero vamos a compilar. Estamos aquí en el código. Bueno, y miremos a ver qué nos pasó por acá en la primera diapositiva, ¿no? El cangrejo es un animal que poco sabe de látex. Bueno, ahí está ya la primera diapositiva. ¿De acuerdo? Ahí ya tenemos la primera diapositiva. Digamos que el cangrejo pronto aprenderá látex. Bueno, vamos aquí. Listo. Y ya tenemos entonces la segunda diapositiva. Entonces, como pueden ver ustedes, realmente no hay mayor dificultad en el trabajo que uno hace aquí en la diapositiva. No es muy diferente a los demás documentos, pero pues tiene algunas ventajas que son interesantes. Entonces miremos algo que es bien importante y es cuando hacemos listas acá. Las listas en general se hacen de la misma manera en como uno las hace en cualquier documento. Entonces vamos a escribir, por ejemplo, el ambiente de numeración, ¿cierto? Entonces begin, bueno, listo, ya nos dejó. Entonces voy a escribir aquí 1, escribimos 2, bueno, hoy vamos a escribir acá 2, 3, 4 y 5. Listo. Tenemos una lista que va de 1 a 4, dependiendo también del ambiente que nosotros escojamos, esa lista va a aparecer de una u otra manera. Por ejemplo, acá nos aparece con estos globitos, 1, 2, 3, 4. Podría usted cambiarlo, yo puedo cambiarlo si quiero, igual que hice con los cambios allá en los documentos se puede hacer. Pero más que interesante que eso es, miremos qué pasa, por ejemplo, si yo cambio la plantilla. Yo no quiero usar Madrid, sino voy a utilizar, por ejemplo, Copenhague. Voy a utilizar la de Copenhague. Entonces Copenhague, a ver qué pasa con estos. Aquí parece que no hubo cambio. Cambiaron, digamos, las presentaciones un poco más angulosas, quizás. Yo sí desmarqué aquí, bueno, Copenhague. Volvemos a compilar. Bueno, se parecen mucho. Pongamos otra que no sea Copenhague. Busquemos, por ejemplo, esta. Hay algunas que a veces no funcionan, pero parece que aquí vienen completas todas. Mire, esta es, pues, bueno, digamos, un poquito diferente. Mantiene esto. En algunos casos cambia. Creo que teníamos Berlín, tal vez, no sé. Berlín era la que teníamos. Hay una que sale por ahí los cuadritos, cuadraditos. En lugar de esferitas salen cuadraditos. Bueno, aquí no nos quiso cambiar. Me hizo quedar mal hoy. Hay algunas que en este no nos sale redondito, sino cuadradito. Bien, entonces esa es una manera, digamos, de construir listas. Voy a hacerle un arreglo a la lista.
Noten ustedes que aquí tenemos, a ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 diapositivas. Bien, resulta que a veces cuando yo quiero presentar una lista, yo la presento despacito, una a la vez, un ítem, luego presento el otro porque se supone que estoy hablando de esos ítems, estoy desarrollando un tema. Para eso existe entonces el comando de pausa. Ese comando se coloca, digamos, al frente de cada uno. Colocarlo acá. Colocarlo acá. Bien. Y él pues me va a permitir mostrar, digamos, pausadamente cada uno de los. Bien. Nosotros teníamos 6, pero resulta que, miren lo que pasa. Teníamos 6, ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, tenemos un montón de diapositivas. Lo que sucede entonces, ¿qué es? Resulta que cuando yo uso el comando pause, no lo podemos mirar acá, pero si yo descargara esto, creo que lo voy a hacer para que ustedes vean cómo funciona. Entonces vamos a descargar esto. Entonces yo lo descargo. Vamos a abrirlo acá. Bien, y hacemos la presentación. Entonces ahí está. Cuando empiezo a poner esto van apareciendo en orden. ¿Qué es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido es que por cada uno de los ítems él crea un slide, crea una página, digamos así, ¿cierto? Eso es bueno en algunos casos, no tan bueno en otros. Aquí hay dos fenómenos que vale la pena que usted mire. Uno es, noten que creó una plantilla, una página por cada paso, y aquí quedan insinuados los otros. Ese es el efecto del comando que está allá al comienzo, que le colocamos transparente, y es que aparezca la lista y queden insinuados los otros comandos. Si yo bloqueara ese comando allá, esta parte ya no aparecería, ¿de acuerdo? Ya no se verían estos 3 o 4 insinuados. Entonces, esos son, digamos, dicen los mexicanos, tuneadas que se le hacen a la presentación. Igual la presentación, si usted mira aquí en las líneas, se va a mantener 2 en 6 porque es la misma diapositiva. 2 en 6, 2 en 6. ¿Por qué es importante y por qué estoy haciendo énfasis? Porque es que eso tiene digamos que en términos de estética es muy bonito, pero tiene un inconveniente. Y es que en la medida en que usted haga eso, le va a ir generando un archivo de mayor tamaño. Es decir, se va creciendo el archivo en volumen. Porque es que para generar esto casi que generó 4. Si yo le hubiera colocado el otro acá, ¿cierto? ¿Sí? Para generar ese efecto de que se mueve de una a la otra, me va generando, vea, una diapositiva con 1, la otra con 2, la otra con 3, 4 y así sucesivamente. Entonces eso tiene un castigo ahí en términos de máquina. Si uno no tiene un computador y hace una presentación, imagínese que usted piense una presentación de 30 diapositivas con todos estos jugueticos. Entonces eso se le vuelve un archivo siempre de un tamaño relativamente importante y pues hay que ser como cuidadoso con eso. Esa es una de las cosas que yo creo que vale la pena que ustedes revisen. Bien, dicho esto, estar colocando ese pause cada vez pues no es cómodo. Uno puede, ¿cierto?, definirlo aquí arriba, en los paquetes que uno tiene. Puede aquí colocar, por ejemplo, New Command. ¿Sí? New Commands. Vamos a colocarlo aquí. Y entonces yo le coloco acá, no sé. Pa. Y aquí le coloco pause. Vamos a ver si me lo compila sin problema. Sí, efectivamente me lo compiló. Y entonces, en lugar de escribir esto, yo únicamente escribo esto. ¿Cierto?
defino el comando en el preámbulo con la orden new command, ¿de acuerdo? Y aquí pues va a tener exactamente el mismo efecto y eso me va a permitir, digamos, despacio ir pasando uno, otro y así sucesivamente. Bien, esa es una opción, es una de las muchas opciones que nos da LaTeX para poder uno utilizar la herramienta. La siguiente opción que nos da, un poco más eficiente, ¿cierto? Un poquitico más eficiente, es usar un comando que automatiza toda la lista. Ese comando entonces es el siguiente. Aquí en paréntesis cuadrados vamos a colocar y entre este par de símbolos vamos a colocar más menos y cerramos. Compilamos y va a tener el mismo efecto. Tiene exactamente el mismo efecto. O sea, si yo compilo esto, ¿sí?, él me va a permitir que salga sucesivamente uno del otro. Entonces en la primera aparece el 1, luego el 2, luego el 3 y así sucesivamente. Eso se consigue entonces colocando aquí el comando. ¿Sí? Se consigue colocando ahí el comando. Esa es una segunda manera, digamos, de automatizar la manera en cómo se presentan las listas. Usted puede hacerlo de otra manera, pero digamos que esta resulta bastante útil. Hay una tercera manera y esta, digamos, me da todavía un poco más de control que las anteriores. Y es yo voy a colocar acá, al lado de cada ítem, vamos a colocar este símbolo. Y voy a señalarle a LaTeX en qué momento quiere que aparezca. Por ejemplo, le voy a decir que la primera diapositiva me aparezca de segundas, ¿cierto? Que, bueno, copiemos esto, con eso nos evitamos el trabajo. Vamos copiando. Entonces yo quiero que esta aparezca de primeras, la primera de segunda, la segunda de cuartas, por ejemplo, esta de tercero y esta de quinto. Y compilo. Vamos a ver si no nos pone problema. Listo. Entonces vuelvo a descargar la herramienta para que ustedes miren qué sucede con eso. Descarguémosla y revisemos qué pasa. Bueno, vamos a la presentación. Entonces aquí aparece. ¿Sí? Van apareciendo o van desapareciendo dependiendo de qué es lo que yo estoy haciendo, ¿no? Bueno, acá hay una cosa que quizás yo puedo colocar más o menos, ¿no? Entonces decíamos, ahí tengo. Digamos que estamos acá. Entonces la primera que quería que apareciera de primera era la cuarta, de segunda la segunda, de tercera la tercera, de cuarta la 1 y de quinta la 5. Yo puedo jugar con los números ahí. Puedo cambiar, hay que revisar un poquitico ahí cómo juega ese orden. Podría repetir, ¿no? Por ejemplo, yo quiero que al tiempo aparezcan la 1 en ambos casos. ¿Sí? Entonces seguramente que cuando compilo pues me va a dar esa opción por acá, que al comienzo me aparezca la segunda y la cuarta. ¿Sí? Entonces me voy por acá arriba, arranco por acá, entonces me tapa la segunda, que no aparezca, ¿no? Creo que puedo variar aquí con más, nunca lo he hecho, pero creo que sí se puede, ¿no? Una cosa así, y lo permite también. Entonces es más eficiente la situación, ¿no? Yo puedo ir jugando, dependiendo ahí hay que experimentar un poquito, pero me permite, digamos, manipular ese tipo de cosas ahí. Eso, ¿cuál usa uno? Pues con la que más se familiarice, uno, la usa dependiendo de lo que uno quiera, pero le da, digamos, el juego para que eso. Entonces tenemos ahí como tres, la de pausa, tenemos la que ponemos con más y menos que aparece seriada y esta. Y hay una última que la utiliza uno, digamos, como para llamar la atención en la presentación sobre el tema que uno está haciendo. Esa entonces se llama de alerta y se maneja de la siguiente manera. Bien,
Entonces ella la vamos a colocar aquí en la parte de arriba, igual que una de las anteriores. Vamos, paréntesis cuadrados, colocamos lo mismo, vamos a colocar los dos gorritos, acá más, menos, pero adicional vamos a colocar esa barrita y vamos a colocar arroba. ¿Qué pasó? Listo, ahora sí la tenemos. Ahí nos va a resaltar solo de color rojo la que nosotros le pidamos que sea como, que esté como pilas, como en alerta. Ya miramos cómo funciona esa. ¿Listo? Bien, creo que ya compiló. Entonces descarguemos y miramos. Bien, vamos aquí, F5. Aparece, bueno, ¿qué pasó? Creo que algo nos estoy haciendo algo mal por ahí. Hay que darme el alert. Tal vez estoy escribiendo algo mal, de pronto es por aquí. Creo que sí, alert. Estoy en escrito. Mirarlo acá con calma. Veamos a ver si ahora sí nos quiere funcionar el asunto. De aquí a ver. F5. No sé qué está pasando. No nos quiere funcionar como debe ser. Revisemos a ver qué hemos hecho mal. Alert. De pronto puede ser, no lo recuerdo. Vamos a ver, puede ser que esté alert acá. Miremos a ver si es eso. Bueno, que nos mostró todos. O puede ser que no funcione con todos, ¿no? A veces no funciona con todos. Vamos a irnos para uno. Vuelvo a Berlín, por ejemplo. Berlín. Bien, ahí vamos con esto a ver qué pasó. Bueno, descarguemos esto y miramos. A veces toma del pelo, pero la función no quiso. Debe aparecernos ese alerta en rojo. En rojo debe aparecernos. No sé qué le pasó. Alerta. De pronto, si lo colocamos, quizás sin los paréntesis, o no sé. Aquí ya nos da un error, ¿no? Sí, aquí ya nos genera un errorcito. Bueno, miremos acá a ver qué. A ver qué es. De pronto acá. De menos a más. No, de más a menos. Más a menos. Nos mantiene el error. Bueno. Debe ser este acá. No, exige paréntesis cuadrado.
ahí a ver qué pasa. Sí, es ahí, pero debiera darnos una alerta. Normalmente aparece en color rojo la alerta en la medida en que uno va, digamos, pasando. No sé qué ha pasado ahí. Sí, normalmente le aparece a uno la alerta, ¿no? Aparece una alerta ahí en rojo, pero no sé por qué no lo está recibiendo. Sí, vamos a... Bueno, yo reviso a ver qué pasa y les cuento a ver qué fue lo que pasó ahí. Tal vez es que tengo la impresión de que esto es aquí. A ver. Algo ahí, más o menos. Otra vez compilamos acá. Bien. No nos quiso funcionar por alguna extraña razón. El comando es ese. No sé si de pronto tenga que ver de pronto aquí con algo del tema que estoy usando. En algunos temas hay comandos que no nos colaboran, ¿cierto? Bien. Bueno, lo revisamos luego y ya les comentaré cuáles son las opciones que hay ahí. Es claro entonces de todas maneras que tienen dos opciones más o tres para manejarlo. Sin embargo, pues hay que revisar a ver qué pasó con eso, es una de las opciones. La consiguen ahí en el libro que estamos teniendo como libro guía, libro de trabajo. Bien, eso sería, digamos, como las opciones que uno tendría para el trabajo cuando está haciendo listas. Algunas unas más especiales que otras, pero pues ya va como muy al gusto del consumidor. Bien, esto funciona tanto para enumeraciones como para viñetado, ¿no? Yo puedo usar aquí, vamos, voy a colocar aquí, ¿cierto? Voy a colocar acá control C y por acá también, vamos a colocar aquí control V, ¿cierto? Y debe funcionarnos igual que en los otros casos. ¿De acuerdo? Bien. Eso entonces para terminar ahí ya la parte de numeración. La otra opción interesante que nos permite hacer es bloques. Nosotros podemos crear bloques aquí dentro de esto. Entonces vamos a crear aquí un bloque. Los bloques son muy sencillitos. Basta con que usted coloque dentro de la diapositiva el comando, el ambiente de bloque. Ese será begin bloque. Por acá. Bueno, no. Y pues le asignamos uno el nombre al bloque, ¿no? Digamos, teorema de la bola peluda. Teorema de topología, ¿no? Los que le hacen a la topología. Y entonces acá, end. Entonces acá, block. Y entonces nos aparecerá el bloquecito en la respectiva diapositiva. Por acá abajo debe aparecernos el bloque. Acá está. Entonces acá nos va a aparecer el teorema de la bola peluda ahí, ¿no? Teorema de topología, ¿no? Tiene otro nombre, pero todo el mundo lo conoce como el teorema de la bola peluda, ¿cierto? Entonces, en un conjunto de cangrejos, existe uno, y digamos solo uno que no se puede peinar. Listo. Eso dice mi teorema de la bola peluda. Y entonces pues ahí me va a aparecer cuando yo haga la presentación, ¿sí? Va a aparecer las alertas y todo ese tipo de cosas. Bien, puedo cambiar esos bloques si hay unos bloques especiales, ¿cierto? Que me permiten hacer algunas cosas. No en todas las presentaciones, pero sí me permiten hacer algunas en algunos ambientes. Por ejemplo, tengo este bloque,
Si yo le coloco aquí entonces como una especie de alerta, la que me hizo quedar mal anteriormente, cosa que me parece muy raro. Vamos a ver cuál es el efecto. Entonces, como es una alerta, me pone en rojo. Me pone en rojo y es un color fijo y es un color que me está llamando la atención. De la misma manera debería haber aparecido en la lista. No sé qué pasa con el comando, no sé qué le dice. Bien, pero entonces si yo coloco alert, pues me va a aparecer en color rojo y me está pidiendo, me está diciendo que es una alerta ahí que estoy, un llamado de atención que estoy ahí. Hay otros, ¿no? Por ejemplo, está este otro, que también es, creo que ese otro es, para ejemplos, ¿no? Entonces un color más amable. Va a aparecer un color menos fuerte que el que está usando ahí, pues el de alerta, este aparece verdecito, efectivamente. Creo que así le cambie yo el ambiente, no se mantiene en el verde. Yo voy a cambiar esto acá, porcentaje. Voy a colocar este Hanover, yo no sé qué, no recuerdo cuál es la presentación de eso. Vean, acá en este ya no me aparece en verde, pero sin el contorno. Si lo cambio, va a cambiar, si va con letras. No sé si este tenga la posibilidad, pues porque todos los ambientes, digamos, todas las plantillas se manejan de manera diferente y lo que trata LaTeX es de conciliar, ¿no? Y ahí también hay un juego ahí de lo estético, por eso uno también tiene que tener un poquito de sentido de lo estético cuando hace ese tipo, digamos, de trabajos. Hay una última que yo quiero mencionar y que me parece supremamente útil en esto, y es cuando yo tengo que hacer diapositivas y dividir una dentro de la otra. Para ese está este ambiente. Entonces yo tengo el ambiente aquí, begin columns, con S, termina en S, importante. Ojo con eso. Entonces acá vamos a copiarlo. Voy a copiarlo acá, Ctrl V. Aquí voy a colocar end columns. Listo, end columns. Bien, ahí ya lo coloqué. Y dentro de él yo puedo construir columnas. ¿Sí? Entonces acá vamos a inventarlo un poquito, colocamos begin, pero esta de adentro va sin S, ¿sí? Va sin S. Entonces acá era end, listo, y voy a copiar dos dentro de la grande. Listo, entonces acá está, copiar la otra de acá, y acá en esta parte tiene una opción que, o no una opción, tengo que colocársela, y es el ancho que yo quiero de esa columna. Voy a colocarle, digamos, 4 centímetros, igual voy a hacer con la otra, voy a colocar por aquí con la otra lo mismo, 4 centímetros, y pues uno puede hacer cosas muy interesantes ahí. Entonces me voy por aquí al final, creo que están mis columnas. Ah, bueno, no sale nada porque no he escrito nada, ¿no? Voy a escribir aquí col 1 y voy a escribir aquí col 2. Vamos a ver qué pasó. No sé en dónde aparecieron. Ah, acá nos aparece. Entonces acá me aparece la columna 1 y la columna 2. Cambiemos un poquito la plantilla que estamos manejando, a ver si nos permite ver esto de otra manera un poco más amable. Ah, bueno, era que estaba sin plantilla. Ponerle esta Berkeley. A ver qué pasa. No, tampoco me gusta. Coloquemos otra. No, a mí me gusta Berlín. ¿En dónde está Berlín? A ver si está Berlín por acá. Bueno, tampoco apareció, pero
uno puede ya darse cuenta que efectivamente ahí hay dos. Vamos a ver si hay otro por acá. Coloquemos esta que es Hanover. Listo. También salen las dos columnas ahí. Y vamos a hacer algo, vamos a cambiarla la última vez. Vamos a cambiar aquí, por ejemplo, bueno, voy a hacer algo por aquí arriba, acá, voy a hacer algo acá. Voy a comentar esto. Color para que salgan con sus colores de base, las que tengan sus colores de base. Vamos a colocar aquí a Berlín, que es la más valorada para mí. Listo. Y vamos dentro de la columna a intentar colocar algunas imágenes. Bien, entonces vamos a subir un par de imágenes que tengo por acá. Esta y esta, dos imágenes. Abrir. Listo, entonces tengo estas dos imágenes. Vamos a colocar una dentro de cada una. Vamos aquí al Include Graphics. Colocar una escala de 0.3 a 0.3 y mi archivo se llama rosa1.jpg y la otra es idéntica. Vamos a colocar a ver qué nos sale. La columna 2, aquí donde está la columna 2, control B, pero esta se llama rosa 2. Compilamos a ver qué nos deja hacer. Bueno. Bueno, hay algún problema por ahí de quizás acá en los paquetes. Graphics, dejemos solo el Graphics. No sé qué pasa ahí, a ver. Sé que hay un problema ahí con la imagen. A ver qué pasó con las imágenes. Las imágenes están ahí puestas. Rosa 1 y rosa 2, ¿no? Las rosas. Volvamos aquí a la presentación. A ver qué hicimos mal. Rosa 1 y rosa 2. No sé hoy por qué no las está presentando. A ver. El frame. Está el frame. Aquí no tiene problema. Sí, ahí están. Este lado está también. Acá también está. No tiene problema. Include Graphics, escala, rosa. Pareciera ser un problema como con las imágenes, más bien, ¿no? Más que con la compilación es un problema ahí como de las imágenes. No sé qué dice aquí. Sí, bueno, este es de la alerta. Pero aquí me están diciendo que los archivos no están correctamente en el sitio. De pronto, bueno, de pronto no están en la carpeta. Habíamos colocado esto en una carpeta, no sé, a ver si fue eso. Vamos a eliminarlos y a volverlos a subir. Esto hace parte de una carpetica por acá arriba. Vamos a tratar de subirlos a la carpeta. La carpeta es esta. Bueno, compartidos. ¿Dónde está mi carpeta? Es esta acá. Ahí está la presentación. Deberían subir sin ningún problema. Acá.
Listo, subió el primero y ahora vamos para el segundo. Bien. Y compilamos. Bueno, no sé. Hay algún inconveniente por ahí, no sé si es en el archivo que estoy subiendo, es un JPG. JPG en ambos casos. No debiera poner problema. Si cambiamos la escala, de pronto es un problema de escala. Que por alguna razón no veo por qué no la está mostrando. Está en la escritura, rosa 1, JPG, rosa 2. Bueno, los dos archivos están ahí, debieran salir, mostrarse. Vamos acá 5, vamos a cambiar 5. Bien. Bien. Bueno, él no quiso funcionar ahí, pero ese es el procedimiento, debe darnos correctamente el procedimiento. Y debe permitirnos ver en 2 columnas las imágenes. Bien, así las cosas, entonces pues basta con que usted con mucho cuidado haga la reproducción de lo que hemos hecho acá y debe funcionar correctamente. Yo dejo ahí el curso, no sin antes darle las gracias por haberme tolerado todo este tiempo. No se retiren de momento, vamos a charlar, ya ingreso en unos minutos a la clase y vamos a conversar un poquito sobre el trabajo que hemos hecho. Muchas gracias.